Hola a todos, bendiciones. Qué alegría estar aquí de nuevo, una semana más, compartiendo acerca de esta enseñanza, de este estudio que llevamos ya varios días desarrollando y que hoy, bueno, la idea es seguir adelante. Hoy seguimos adelante con el versículo 4 del Salmo 91. Recordemos, ya llevamos varias clases en las que hemos venido tomando versículo a versículo. De hecho, los dos primeros versículos nos tomaron, creo que fueron 4 clases, porque la idea es que profundicemos, que aprendamos, que entendamos mucho más lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Antes de empezar a desarrollar este tema del día de hoy, quiero enviar un par de saluditos por aquí. A ver, tenemos por aquí de las personas que nos dejaron su saludo en los comentarios en Facebook, las personas que nos han saludado por WhatsApp, las personas que por cualquier medio se han comunicado con nosotros y nos han dejado sus saludos y nos han dicho desde dónde nos hablan. Algunos de ellos son Minelli Herrera, desde Tijuana, en México. Carmen Morales, en Acapulco, también México. Glenda Lili Cardosa, que se encuentra en San José de Costa Rica. Elizabeth, que está en Nueva York. Mari Guillén, que también nos dejó el saludito por ahí. Ella creo que se encuentra a ver si lo recuerdo porque no lo tengo apuntado, creo que es en Tamaulipas, Matamoros, en México. Don Ángel, mi suegro, y Luz, su esposa, que se encuentran en Pereira, Colombia. Y Elizabeth, desde Nueva York, también nos dejó su saludito, que es otra de las asiduas seguidoras, de las personas que nos ve con frecuencia y que sigue nuestras enseñanzas ya hace un tiempo. Ahora, vamos entonces a entrar en materia con el versículo 4 del Salmo 91, que dice de la siguiente manera: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ahora recordemos, Salmo 91:1 nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Recuerden que, bueno, estuvimos hablando acerca de el significado de esos nombres de Dios, pero también estuvimos hablando acerca de la intimidad que representa el estar al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Sin embargo, aquí vamos de una manera progresiva, y ya en el versículo 4 nos dice que Él con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Ya esto nos lleva no solo a un nivel de intimidad, sino de revelación mayor. Y es justamente lo que vamos a descubrir hoy. ¿Por qué un mayor grado de intimidad y de revelación? Partamos por decir de que para el judío, en el lenguaje, sobre todo entendiéndolo en el contexto, en el tiempo, en el momento en el que se escribe esto, para quienes se escribe este salmo, para ellos tenía una gran importancia, un elemento muy importante dentro de su liturgia y dentro de toda la parte cúltica que desarrollaban, y esto era el arca del pacto, o el arca de la alianza. Como lo aclaré la vez pasada, no estoy hablando del arca de Noé, donde estaban los animalitos, donde sucedió lo del diluvio y todo esto, que de eso ya hablamos en clases anteriores, sino que estoy hablando del arca de la alianza, el arca del pacto, aquel elemento que Dios le dijo a Moisés cómo debía de diseñar, y que ya vamos a ver de qué se trata todo esto. Así que cuando se hace la mención de plumas, de alas, en la idea del judío de una se viene esto a la cabeza. Quiero ponerles otro ejemplo. Cuando Jesús dice: yo soy la puerta, que esto se encuentra en los evangelios, para un judío una puerta es una puerta, pero cuando le dicen la puerta, él sabe que se refiere a la puerta de las puertas, a la puerta más importante que hay dentro de su contexto judío, que es la puerta que conecta el atrio exterior del templo con la parte interior. Es decir, cuando Jesús les dice: yo soy la puerta, les está diciendo: la única forma de ustedes acceder a la presencia de Dios es a través de mí, es por medio de mí. Entonces cuando les dice: yo soy la puerta, ellos saben, este hombre, en el caso de Jesús,
Este hombre está diciendo que él es la puerta para poder entrar allí a la presencia. Entonces, cuando vemos así ese tipo de detalles, que una cosa es como uno lo entiende y otra cosa es como con el contexto real en el que fue expuesto, ya uno le puede dar una mayor relevancia a la expresión, a la frase o al versículo en general. Entonces, cuando dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, en la mentalidad judía de una lo remite al arca. ¿A cuál arca? A esta que encontramos en Éxodo 25, Éxodo capítulo 25, versículos desde el 10 hasta el 22. Es un poco larga la lectura, pero quiero que le prestemos mucha atención. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas. 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado de ella. Harás una vara de madera de acacia, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas. Y póngale atención a esto que dice a continuación, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino. El propiciatorio es la tapa, la parte de arriba, con lo que se tapaba ese cajón que le está describiendo. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en los 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, lo que les decía, esa era la tapa. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces ahora quiero mostrarles el arca. ¿Cuál es esa arca que se describe aquí? ¿De qué es de lo que nos está hablando aquí este pasaje de Éxodo? Quiero que la vean a continuación. Esta es el arca de la alianza. Este es el elemento que se describe ahí, hecho de madera y cubierto totalmente de oro. Ahora, quiero que tengamos en cuenta algo que es absolutamente importante. Recordemos que esto sucede bajo la ley de Moisés. Cuando hable de la ley, para quienes no están muy acostumbrados a este tema, no estoy hablando de las leyes de España, ni estoy hablando de la ley penal internacional, no, estoy hablando de la ley de Moisés. Estoy hablando de la ley que fue dada en el pacto del monte Sinaí. Bajo la ley fue dada el arca de la alianza, es decir, esto está dentro del marco de la ley, sucedió en esta misma época y de hecho hace parte de la liturgia. Hay una serie de mandamientos que hacen parte del tema litúrgico, del tema ceremonial de la nación judía. El arca es parte de todo ese compendio. Ahora, cuando vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 1, fíjense en lo que dice. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El punto aquí es que dice que la ley tenía la sombra de lo que iba a suceder. Es decir, con esta arca, Dios quería mostrarnos algo que iba a suceder. Pero eso
Es decir, el arca en sí no era el suceso, era apenas la proyección de lo que iba a pasar. Por ejemplo, cuando uno se para frente a una bombilla, frente a un rayo del sol, frente a algo que dé luz, a la espalda de uno se ve la sombra, se ve la proyección de uno, pero esa sombra no es uno. Yo estoy aquí y detrás de mí está la sombra. Esa sombra no soy yo, es apenas un anticipo de lo que yo soy, una imagen un poco distorsionada de lo que yo soy, pero ese no soy yo. De pronto más claramente nos lo dice la versión amplificada de este mismo pasaje, de Hebreos 10.1. Dice, porque la ley tiene meramente un bosquejo tosco. Un bosquejo es cuando una persona en el arte, cuando apenas está empezando a hacer el dibujo, y hace como el croquis, como la idea central de lo que va a ser ese dibujo, pero no es el dibujo como tal. Dice, porque la ley tiene meramente un bosquejo tosco de las cosas buenas por venir, en lugar de expresarlas plenamente. Es decir, una cosa es la imagen completa y otra cosa es el bosquejo. La ley era solamente el bosquejo. Ahora, en el caso del arca, ¿era el bosquejo de qué? Vamos a irnos dando cuenta de esto. Tengamos en cuenta de que el arca era el elemento más santo, el elemento más sagrado de todo el mobiliario del templo. Ellos inicialmente era un tabernáculo móvil que desplazaban por todo el desierto, los 40 años que estuvieron en el desierto. Su templo era un tabernáculo móvil. Vinieron a tener un templo en propiedad ya en los días del rey Salomón, que quien hizo la gestión realmente para la construcción de este templo fue el rey David. Pero quien lo construyó fue Salomón, y quien hizo la inauguración y todo esto, que eso lo encontramos por allá en los libros de crónicas y todo esto. De todos los elementos que se describen, tanto en el tabernáculo móvil como en el templo del rey Salomón, el más sagrado de todos era el arca de la alianza. Aunque ellos no lo entendían, porque ese era apenas la sombra de lo que iba a suceder, era el bosquejo de la imagen real. ¿De qué? Resulta de que el arca de la alianza es una tipología o una semblanza de Cristo. Recordemos aquí, en el pasaje que acabamos de leer en Éxodo 25, que dice que sería hecho de madera. La madera, en el lenguaje bíblico, representa al ser humano. Sin embargo, la madera de acacia es una madera que estuve leyendo un poco acerca del tema de la acacia, y la acacia es casi que incorruptible. Los hongos no le entran con facilidad, las termitas y estos animalitos que se comen la madera no pueden entrar con facilidad allí, así que esta es una madera incorruptible, lo que nos representa la humanidad de Cristo, pero una humanidad sin la corrupción del pecado. Recordemos que la palabra dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, que Él nunca pecó. Así que la madera representa la parte humana pero incorruptible de Jesús, y el oro que nos describe allí, que fue bañado, y como lo acaban de ver en la imagen, el interior es de madera, pero no se ve la madera por ninguna parte, es totalmente cubierto de oro. El oro nos representa la divinidad de Jesús. Ahora, la tapa del arca nos dice que tenía 2 querubines con las alas extendidas, y nos da una descripción muy clara del arca o el propiciatorio, que allí vamos a hablar un poco más de esto. Esa palabra en hebreo, la palabra propiciatorio y la palabra caporet, que se los voy a dejar por aquí como siempre para que sepan cómo se escribe. La palabra caporet. Para entender más ampliamente el significado de todo esto y saber desde el bosquejo entender la imagen completa, es necesario que miremos adentro del arca. ¿Qué había adentro del arca? Porque allí en Éxodo 25 dice, y pondrás allí el testimonio que yo te daré. ¿De qué está hablando? ¿Qué era lo que se iba a poner en este lugar? Miremos en Hebreos capítulo 9, versículos 3 y 4. Hebreos 9, 3 y 4. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Esta es una descripción del escritor no digamos la carta, como lo he explicado en otra enseñanza anterior.
el escrito a los hebreos no tiene un modelo epistolar, me está enredando un poco, no tiene un diseño epistolar, es decir, no es una carta como tal. Fue un escrito que fue desarrollado para leerse en público a la comunidad hebrea que recién había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Recordemos que una cosa es el judío y otra cosa es, en este caso, el hebreo que ya se ha convertido a Cristo, que cree en Cristo, porque el que es judío no reconoce a Cristo como el Mesías. Pero estos son hebreos, es decir, ya no son judíos, son personas de origen hebreo, pero que ya no viven bajo la tradición judía, sino que ahora creen en Cristo y han aceptado a Cristo como el Mesías, como el Señor y Salvador. Así que el escritor de Hebreos les está recordando toda esta parte litúrgica y les dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora, estos tres objetos, uno podría decir que representan cosas sagradas de Dios. Sí, porque de hecho fueron regalos de Dios, fueron elementos, por ejemplo en el caso de la vara de Aarón, algo que experimentó un suceso sobrenatural. Pero cuando lo vemos desde otra óptica nos damos cuenta de que en realidad estos elementos representan es la rebeldía del ser humano. Por ejemplo, en el caso del cuenco del maná, la urna de oro que contenía el maná, esto nos representa el rechazo de la provisión de Dios, el hombre rechazando la provisión de Dios. Recordemos que por allá en Números capítulo 11 la gente se empieza a quejar, o sea, están en el desierto, donde no pueden cultivar nada, donde no pueden tomar alimentos de ningún árbol, y Dios les envía maná para que coman y ellos empiezan a rebelarse contra Dios, a hablar en contra de Dios, que por qué comían siempre maná. O sea, no valoraron el milagro de la alimentación en pleno desierto, sino que lo que hicieron fue que empezaron a renegar contra Dios de la provisión que Él les había dado. Así que el cuenco de maná es un recordatorio de cómo el pueblo se rebeló contra Dios por aquella provisión que Dios les dio. También nos dice que allí estaba la vara de Aarón que reverdeció. De pronto, para quienes no están muy conectados con esta historia, esto se encuentra en Números capítulo 17, que es el momento en el que Coré y toda esta gente se rebeló en contra del liderazgo de ellos, en contra del sacerdocio que ejercía Aarón, y se hizo como una especie de prueba, donde cada uno de las tribus llevaba a su representante y tenía que llevar una vara de almendro, dejarla toda la noche y la vara que reverdeciera, esa vara era la escogida para ser el sacerdote, y efectivamente fue la vara de Aarón la que no solo reverdeció, sino que dio flores. O sea, amaneció como si hubiera estado sembrada quién sabe por cuánto tiempo. Así de que la vara de Aarón lo que nos recuerda es el rechazo del hombre por el liderazgo dado por Dios. Y las tablas de la ley son un recordatorio del rechazo a las normas santas de Dios. El hombre nunca, nosotros, los seres humanos, jamás vamos a poder alcanzar el estándar de santidad que la ley exige. Nunca. Porque no solo estamos hablando de los 10 mandamientos, porque pues también están allí, sino que son 613 mandamientos de la ley, los que tendríamos que cumplir todos, absolutamente todos, sin fallar en ninguno. Porque como dice Santiago, el que falla en uno se hace culpable de toda la ley. ¿Y sabe qué pasa cuando se falla la ley? De acuerdo a Deuteronomio 28, cuando se falla la ley, lo que viene es maldición. Así que nos encontramos en una encrucijada en la cual no podemos agradar a Dios, es imposible agradarlo, y como consecuencia de eso hay maldiciones sobre la vida de la persona. Entonces ese panorama es como demasiado oscuro y demasiado triste, pero aquí nos vamos a empezar a dar cuenta cómo Dios provee solución para todo esto.
Nos damos cuenta entonces de que está el cuenco del maná, que representa el rechazo a la provisión de Dios, la vara de Aarón, que representa el rechazo al liderazgo dado por Dios, y las tablas de la ley, que representan el rechazo a las normas santas de Dios. Pero todo esto que representa el fracaso del ser humano para intentar agradar a Dios, porque cada que lo intenta realmente termina fallando, termina discutiéndole, termina enojándose, termina siendo un desagradecido. Cuando vemos que todo este fracaso que está allí metido no está puesto bajo las garras del juicio, sino que está puesto bajo las alas de la misericordia de Dios, porque todo esto estaba cubierto con el propiciatorio, con la tapa, y allí sobre la tapa lo que estaban eran las alas de los querubines, lo que nos recuerda lo que acabamos de leer en el Salmo 91:4: con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas. Todo ese pecado, toda esa rebelión, toda esa incapacidad humana para estar al nivel de lo que Dios exige, no fue atacado con el juicio, no fue atacado con la condenación, fue puesto bajo las alas de misericordia de Dios. Ahora, algo bien interesante es que Dios le dice a Moisés, vamos al versículo 22, donde estábamos ahora en Éxodo 25. El versículo 22 dice: y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Dios pudo haberle dicho: lo que hay adentro son los errores del pueblo, los pecados del pueblo, lo desagradecidos que son, lo incapaces que son para lograr el estándar de santidad que yo exijo. Desde ahí les voy a hablar, para recordarles todo el tiempo lo pecadores, lo incapaces que son. No, Él dijo: les voy a hablar desde el propiciatorio, desde la tapa, desde lo que cubre esa incapacidad humana. Entonces desde allí nos empezamos a dar cuenta la forma en la que Dios empieza a manifestar su misericordia y su amor con nosotros. Hay ministerios, hay personas, hay enseñanzas que hablan es desde adentro del arca, desde eso, desde el recordarle a la persona lo pecadores que son, lo incapaces que son. Pero al menos desde este ministerio hablamos desde la tapa del propiciatorio, de recordar la misericordia, de recordar el amor, de recordar la bondad de Dios, el favor de Dios para con nosotros. Ahora sigamos viendo aquí. A ver, que me había deslizado mucho hacia arriba en la tablet, entonces estoy buscando aquí en donde iba para no perderme. ¿Qué sucedía allí en la tapa del propiciatorio? Había un día que es llamado el Yom Kippur, el día de la gran expiación, donde se hacía algo, donde se celebraba, además de ser pues una fiesta solemne de gran celebración, sucedía la expiación por los pecados de todo el pueblo. Esto se hacía una vez al año. Se los voy a leer y se los voy a explicar un poco. Esto está en Levítico 16, del 15 al 16. Dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro. Recuerde que ahorita en el pasaje que leíamos en Hebreos nos decía que justo detrás de ese velo estaba el lugar santísimo, y allí era donde estaba el arca de la alianza. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, es decir, como en un cuenco, en un recipiente llevaba la sangre, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Es decir, que esa tapa, a ver, les voy a mostrar de nuevo la imagen, la voy a poner de nuevo por aquí mientras les voy explicando. Esa tapa que ustedes ven ahí, que cubre el cajón del arca, esa tapa era toda bañada en sangre. Y harás de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirás sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 16: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Es decir,
cuando se celebraba Yom Kippur, esa tapa del propiciatorio, la tapa del arca, lo que se llama el propiciatorio en sí es la tapa, quedaba toda cubierta, llena de sangre. ¿Qué pasaba con esa sangre? Cuando Dios miraba el arca, a ver, yo creo que todos sabemos quién es Superman, ¿no? Conocemos que uno de los atributos, de los poderes que este personaje ficticio tiene, es la visión de rayos X. Él puede ver a través de todo. Imagínenselo así por un momento. Dios mira el arca y cuando mira a través de la tapa del propiciatorio, Él ve adentro los errores, las diferentes formas y maneras en las que el pueblo de Israel le ha fallado. Pero cuando esa tapa del propiciatorio es cubierta con la sangre del macho cabrío cada año, Él mira y no puede ver adentro los pecados, las fallas, los errores, sino que ve la sangre del inocente, del animalito inocente que murió en lugar de todos estos pecadores que sí eran culpables. Y de esa manera Él ya no ve los errores, los pecados, la incapacidad del ser humano. ¿Les suena de algo? Recuerden que cuando Juan el Bautista presenta a Jesús, su primo, en sociedad, cuando él lo ve venir a la distancia, él dice: ese es el Cordero de Dios. Así como antes se mataban animales para una remisión temporal del pecado, Juan el Bautista sabía que él, que su primo Jesús, iba a ser un cordero, pero no que iba a dar un perdón temporal, sino que iba a ser un perdón permanente. Por eso él dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, aquí ya, si queremos hacer esa semejanza, la sangre de Cristo fue derramada sobre ese propiciatorio. Y ya ahora Dios, para aquellos los que hemos creído en la obra de Cristo, cuando Dios mira en nosotros, cuando Dios mira nuestras vidas, ya Él nos ve cubiertos, espiritualmente hablando, con la sangre de Cristo y no ve en nosotros nuestra incapacidad, nuestro error, nuestro pecado, sino que Él lo que ve en nosotros es la sangre de Cristo puesta sobre nosotros y recuerda que en nuestra vida ya hay perdón. Y como consecuencia de ese perdón ya no hay maldición, sino que al contrario lo que está es la bendición de Dios puesta sobre nuestra vida, manifestada en nuestra sanidad, manifestada en nuestra prosperidad financiera, manifestada en el avance de nuestras relaciones, mejorando nuestras relaciones interpersonales con nuestra familia, con las personas alrededor, manifestando la bendición, la gracia y el favor de Dios en todo a nuestro alrededor, porque Él ya no mira lo que está dentro de nosotros como humanos, sino la sangre del Cordero que fue derramada, como dice en Hebreos capítulo 10, una vez y para siempre, para el perdón de nuestros pecados. Así que vemos que el arca era el bosquejo, pero en Cristo encontramos la imagen clara del propósito y de la obra que Dios quería llevar a cabo a través de Jesucristo. Entonces vemos que en el propiciatorio hay perdón de pecados. En el propiciatorio está la sangre derramada, que no deja ver lo que está en el interior. Si Dios nos viera a nosotros permanentemente como nosotros somos, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras falencias, pues entonces el sacrificio de Cristo no habría tenido ninguna efectividad y ningún valor. Pero cuando hemos creído en Cristo, cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, esa sangre es aplicada a nuestra vida. Y ya lo que ve Dios en nosotros cuando nos mira es eso, es recordar el favor, el perdón que Él ya ha derramado sobre nosotros. Por eso mismo nos dice en Hebreos capítulo 10, que los invito a que lo lean, que ya ese sacrificio fue dado una vez y para siempre. Es decir, ya no es necesario derramar más sangre. Ya el pecado nuestro fue cubierto por la sangre de Cristo, y más que cubierto fue limpiado para que nosotros podamos tener una relación permanente y constante con Dios. Permítame, tomo agua. Esa es la razón por la que este ministerio, como les decía ahora, no predica desde el interior del arca,
sino que así como lo dijo Dios a Moisés, les voy a hablar desde la tapa del propiciatorio, es desde ahí desde donde Dios desea comunicarse con nosotros. Pero por años hemos escuchado que se nos habla desde el interior, desde el juicio, desde el recordar el pecado, desde el recordar lo incapaces que somos. No necesitamos que nos lo recuerden porque ya sabemos que somos incapaces, que no podemos agradar a Dios en nuestro propio esfuerzo. Fue necesario que Cristo viniera, lo agradara a Él, muriera en lugar nuestro, para que nosotros, al ser rociados, espiritualmente hablando, con la sangre de Cristo, podamos ser cubiertos del pecado y de esa manera tener la relación con Dios que necesitamos tener, porque es una necesidad del ser humano conectar con lo divino, conectar con lo espiritual, y se busca de una manera y de otra, pero nunca va a haber satisfacción ni saciedad mientras no se haga a la manera de Dios, que es reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, que es ese macho cabrío que derramó la sangre para que la tapa del propiciatorio fuera cubierta y ya nuestro pecado esté oculto, ya no se vea más a los ojos de Dios. Ahora, hemos hablado mucho acerca de la sombra, hemos hablado mucho acerca del bosquejo. Entonces, si el arca es el bosquejo, ¿en dónde está la imagen clara? Y quiero llevarlos a la imagen clara de cuando el arca se manifestó aquí en esta tierra físicamente. Vamos a Juan capítulo 20, versículos 11 y 12. Dice, pero María, esta es María Magdalena, estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Póngale mucho cuidado a esto. ¿Y vio qué? Dice, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Espera un momento. Devolvámonos aquí a Éxodo, donde estábamos en Éxodo 25 hace un momento. Dice, versículos 18 y 19, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues, versículo 19, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Y cuando vamos a Juan, versículo que acabamos de leer, nos dice que habían 2 ángeles y el uno estaba sentado a la cabecera y el otro a los pies. El arca era la sombra, era el bosquejo. La imagen clara es esta. Ya la sangre del Cordero, la sangre de Cristo ya había sido derramada y aquí están los 2 ángeles, el uno en un extremo y el otro al otro extremo. Quiero dejarles esta imagen que sería como más o menos lo que María Magdalena vio al interior del arca, al interior de la tumba de Jesús. Estaba pensando en el arca y en todo lo que les estoy hablando. Esta es como más o menos lo que María Magdalena habría visto al interior de la tumba. Mírelo por favor. ¿No se le parece un poco al arca con un ángel en un extremo y un ángel en el otro extremo? Porque precisamente la resurrección de Cristo es la que certifica, la que le da autenticidad a su obra. Si Cristo no resucita, Él simplemente habría sido un sujeto más, un predicador más, un maestro más. Pero la resurrección de Cristo certifica que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios. De hecho, esto es lo que nos dice Romanos 1, del 1 al 4, que lo invito a que lo lea. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él, o sea, el evangelio que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Cómo así que Dios había prometido el evangelio? Recuerde que la palabra evangelio es buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Las buenas noticias. Era que Cristo, el Salvador, iba a venir. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, según lo humano, según la madera de acacia. Él venía del linaje de David. Y que fue declarado Hijo de Dios, el oro que vemos en el arca, con poder,
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección. Si Jesucristo no resucita, no solo como dice Pablo, vana sería en los Corintios, en la carta a los Corintios, una de sus cartas dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y vana sería nuestra predicación. Pero el hecho de que Cristo haya resucitado nos certifica de que Él sí es el Hijo de Dios, que la sangre que Él derramó no era sangre humana, era la sangre real de Dios, que fue derramada para el perdón de nuestros pecados, para que ya nuestras manchas, nuestras iniquidades, nuestras incapacidades no fueran más vistas por Él, sino que pudiéramos tener ahora, libres de pecado, una comunicación directa con el Padre y nos pudiéramos acercar a Él sin ningún temor, sin ningún miedo, sino con la plena confianza de que somos aceptados por Él. Por eso dice también Pablo que somos aceptados en el amado es Cristo, somos aceptados por el Padre a través de Cristo y que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, ya sin miedo. Antes solo podía entrar a ese lugar santísimo el sumo sacerdote a hacer todo esto que les acabo de describir. Pero ahora, recordemos que cuando Cristo muere, el velo que separa ese lugar es abierto, se abre de arriba a abajo, se rasga, lo que representa que ahora nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios, debido a que esa sangre ya cubrió nuestros pecados. Ya al no verse pecado en nosotros de parte de Dios, podemos entrar a su presencia con total libertad. Sigue diciendo aquí, retomémoslo aquí donde decía que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Entonces venía diciéndoles de que es esto lo que nos certifica, lo que le da autenticidad a la obra de Cristo. Si no, habría sido un fanfarrón, habría sido otro más de los que se levantó en aquellos tiempos a hablar acerca de lo que se suponía que el Mesías iba a hacer, pero realmente terminaban siendo solamente parlanchines. Pero el hecho de que Cristo hubiera resucitado nos dice, este es el verdadero, este sí es el Mesías. Ahora hay algo muy interesante en todo esto y es que Dios no obliga a nadie a estar metido allí bajo la sombra de sus alas. Dios no obliga a nadie a estar bajo la cobertura de sus plumas. Es algo que cada quien decide hacerlo o no hacerlo. A veces, y eso dentro de la enseñanza errónea que se tiene de la soberanía de Dios, creemos que Dios puede hacer que la gente haga las cosas como autómatas. Dios hace que esta persona haga esto y aquello. Dios no controla las vidas y las mentes de las personas. Y quiero que leamos este pasaje juntos. Esto está en Lucas 13:34. El que habla aquí es Jesús. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Dios quiso que la nación de Israel estuviera bajo su protección, que la nación de Israel estuviera, como dice aquí, como los pollitos debajo de la gallina, allí protegidos, cubiertos. Pero ellos no quisieron. Si la gente hiciera lo que Dios quiere, pues en primer lugar este mundo sería un paraíso, este mundo sería una maravilla. De hecho, de eso se trata el clamor de Jesús en la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6. Él dice: que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Y ese es el deseo de Jesús. Entonces, ¿por qué seguimos diciendo que aquí en la tierra se hace la voluntad de Dios? Cuando no es así. El mismo Jesús lo expresó no solo en el Padre Nuestro, sino también aquí en Lucas. El hombre no quiso, la gente de Israel no quiso estar metida bajo la protección de Dios. El resultado de eso fue la invasión de los babilonios, la invasión de los asirios, la invasión de los romanos en la que se encontraban en el momento en el que Jesús aparece en la historia bíblica, y posteriormente la destrucción por parte de los romanos en el año 70, que es cuando se cumple lo que Jesús dijo, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Él quiso
que ellos como nación estuvieran bajo su protección, pero ellos fueron los que no quisieron. Eso nos demuestra de que nosotros podemos escoger estar o no bajo la protección de las plumas de nuestro Dios. Vea que aparece de nuevo la imagen de las alas y de las plumas en la gallina. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Al menos yo sí quiero estar bajo la protección de las alas de mi Dios, y por eso he reconocido al Señor a Jesús como mi Señor y Salvador, y por eso todo el tiempo estoy dándole gracias a Él, porque Él es mi protector, porque Él es mi guardián, porque Él va delante de mí, como dice también la palabra, como poderoso gigante, defendiéndome. Y le agradezco a Él por su protección permanente de cosas que incluso uno a veces desconoce. No sabemos de cuántas maneras Dios nos ha librado y nos ha protegido en diferentes áreas de nuestra vida. Así de que el ser protegido por Dios es una opción que nosotros podemos escoger. Recordemos que uno cuando está niño, uno tiene miedo en la noche, uno busca a papá y a mamá para tener esa protección. Y uno va y se mete en la cama con ellos, o si tiene frío, lo que sea, uno busca esa protección de papá y mamá, porque uno confía en ellos. En el caso de Dios, Él también desea que nosotros corramos a Él buscando esa protección. Por eso, la forma en la que Él se revela, y recuerden que esto lo hablamos en clases anteriores del Salmo 91, la forma en la que Él se revela en el Nuevo Testamento es con el nombre de Padre. Ese es el nombre de los nombres. En el Antiguo Testamento encontramos el Shaddai, el Elión, Shabaoth, bueno, una cantidad de nombres que encontramos de Dios. Pero el nombre de los nombres, el nombre que Cristo vino a revelarnos fue Padre, porque Él desea que nos acerquemos a Él como hijos, que entendamos, que le recibamos a Él esa paternidad, que estemos dispuestos a vivir bajo la paternidad de Él y bajo el cuidado de Él. Eso es lo que Él quiere. Él no desea nada más. Es que Él quiere que vivamos una vida de santidad. Él lo primero que quiere es que usted y yo le aceptemos como Padre. Lo demás, el tema de la moralidad, el tema del comportamiento, el tema del pecado, es algo que empieza a surgir de manera natural en el ser humano cuando acepta la paternidad de Dios. Pero queremos hacer al contrario. Cuando yo haya dejado de pecar, cuando yo haya dejado de portarme mal, cuando mi moralidad funcione, cuando todo esto, ahí sí me acerco a Dios. Y estamos invirtiendo el orden de los factores, y en este caso el producto no va a ser el mismo. Aquí no se aplica la matemática, donde el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí, porque con Dios funciona al contrario, es acercarnos a Él, y de manera espontánea nuestra vida empieza a cambiar incluso sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque empezamos a asimilar la naturaleza nueva de hijos de Dios, porque no todos los seres humanos son hijos de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre es a quienes se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando vivimos de esa manera, acercándonos primero a Dios, empiezan a suceder los cambios en nuestra moralidad, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Pero si queremos que primero haya el cambio para después acercarnos a Dios, estaremos viviendo bajo la ley. Es decir, estaremos viviendo bajo la maldición. ¿Por qué? Porque la ley lo que exigía era eso: comportamiento, cambio, no pecado. Porque si no, si se fallaba en algo de eso, ahí era donde venía la maldición, la condenación, el juicio. Por eso las personas que viven bajo ese estándar, el querer cumplir, el querer ser santo cada vez más, el evitar fallar, son las personas que viven con mayor frustración y con mayor angustia y con mayor miedo de Dios. Pero cuando nos acercamos a Dios como nuestro Padre, ese comportamiento que queríamos cambiar se va cambiando de manera espontánea en nuestra vida. Ahora, todo esto sucede como resultado de entender y el comprender el sacrificio de Cristo en la cruz, la obra completa de Cristo en la cruz en favor nuestro, que es la que nos ha traído libertad del pecado. Ahora, dice allí al finalizar, el Salmo 91:4 dice: escudo y adarga es tu verdad. El escudo, por ejemplo, nos lo recuerda Efesios 6:16, dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Cuando habla allí de escudo, el apóstol Pablo se refiere a un escudo grandísimo que cubría, era casi como el tamaño de una puerta, que cubría el cuerpo entero del soldado.
Entonces ese es el escudo, pero cuando dice adarga, volviendo al Salmo 91:4, es un escudo pequeño que se utilizaba pero para el combate hombre a hombre. Es decir, ese escudo grande era cuando el ejército estaba enfilado esperando las flechas que venían del enemigo. Entonces se paraban todos juntos, hacían como una especie de muro con esos escudos grandes y repelían las flechas. Pero cuando era el momento de enfrentarse al enemigo en lucha cuerpo a cuerpo, entonces ya era un escudo más pequeño que llevaban en el brazo o en la mano. Ese escudo es el que se llama la adarga. ¿Qué quiere decir esto? Escudo y adarga es su verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Usted puede decir, pero es que en Efesios Pablo dice que el escudo es la fe. Sí, es que la fe viene por el oír la palabra de Dios, nos dice Romanos 10:17. Así que entre yo más escucho la verdad, el escudo de la fe se robustece y lo podemos utilizar de una mejor manera. Escudo y adarga es su verdad. Él lo que desea es que recibamos cada vez más de su palabra, de las buenas noticias del Evangelio, de esa palabra que es enseñada desde el propiciatorio, no desde adentro, desde el juicio, donde se encontraba la condenación, donde se encontraban los errores del ser humano. Lo que desea es que nos llenemos de la palabra de Dios, de esa que es hablada de sobre el propiciatorio, de la misericordia, del favor y de la gracia de Dios, para que nuestra fe cada vez esté más afianzada, más fortalecida en Él y podamos repeler los ataques, tanto grandes, como les decía, con el escudo grande, como los ataques pequeños con la adarga, que es el escudo pequeño. Escudo y adarga es su verdad. Así que los invito a que permanezcamos todo el tiempo bajo las plumas y bajo el cuidado de nuestro Señor, confiando en la sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Bendiciones y un abrazo para todos.